¿Qué tal? Bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, pues hoy nos da mucho gusto porque vamos a iniciar una nueva serie y desde luego también nos da gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Yo creo que tú en alguna ocasión o cualquier persona ha reaccionado de manera diferente en cualquier circunstancia. Hay algunas personas que reaccionan pues tranquilamente, otras personas reaccionan de una manera explosiva, otras un poquito más apacible, unas se enojan, otras ríen, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de los temperamentos y el tema de hoy se titula Todo bajo control. ¿No te gustaría que el temperamento que tú tienes o que tiene cualquier persona esté bajo control del Espíritu Santo y que a su vez pues nuestra vida sea más placentera, más tranquila y de mayor gozo? Yo creo que a todos nos gustaría estar así, con ese temperamento que nos tocó, pero a la vez que sea controlado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nuestro propio temperamento nos ha traído de cabeza? Nuestro propio temperamento nos ha traído verdaderos problemas y a veces nuestra vida es una vida muy pesada, llena de conflictos, llena de problemas debido a nuestro temperamento. Hoy vamos a hablar precisamente de los temperamentos. El tema es todo bajo control y hay que tener bajo control nuestro temperamento. Hace más de 400 años antes de que Cristo naciera, un médico y filósofo griego llamado Hipócrates, un médico de profesión y también era filósofo muy famoso, propuso una lista de temperamentos. Y él decía que los temperamentos se daban o eran provocados por 4 humores predominantes en el cuerpo humano. Esos humores que el cuerpo, según él, tenía o tiene, era la bilis negra, la sangre, la flema y la bilis amarilla. Y de ahí él partió para hacer una lista de 4 temperamentos básicos. Esos temperamentos él pues estudió a personas, sus reacciones, y él decía que había cuatro clasificaciones, que es el melancólico. El melancólico es así. Hipócrates decía que era así porque predominaba la bilis negra. El sanguíneo era así, con ese temperamento, porque predominaba el humor de la sangre. Y bueno, ustedes saben que hay algunos con sangre muy pesada. El flemático decía Hipócrates, que era debido a la flema, ese humor que había en el cuerpo. Y por último, él proponía que el colérico era colérico porque el humor predominante en el cuerpo era la bilis amarilla. De aquí yo creo que todos nos ponemos a pensar por qué algunos son más biliosos que otros, ¿verdad? O por qué algunos reaccionan de manera explosiva y otros así de manera tranquila. Hace muchos años, cuando yo era joven, y sí, desde luego, y hace muchos años, pensaba que cuando decían que los ingleses eran muy flemáticos, la flema británica, yo pensaba que era porque tenían muchas flemas. Bueno, pensaba en ese entonces, pero no, es que como nación, Inglaterra es así, como nación, el temperamento predominante es el flemático. Bueno, esta clasificación sigue vigente, pero hoy en día, debido a los estudios, a las investigaciones, sabemos que no provienen de los humores predominantes del cuerpo, sino que
Los temperamentos son genéticos, son biológicos, es decir, ya vienen de nuestros padres. Ya esa herencia que nos heredaron nuestros padres o nuestros abuelos, porque a veces cuando uno se pone a pensar o se fija uno, ¿verdad?, en el hijo de una pareja, se le queda uno mirando y pues no se parece ni a la mamá ni al papá. Y entonces dice uno, bueno, pues abueleó. Es decir, que se pareció al abuelo o al bisabuelo o al tatarabuelo. Los temperamentos hoy sabemos que es por los genes, es herencia de nuestros padres. Y a veces pues el padre es iracundo y el hijo sale así, o la hija. La madre es tranquila, por decir algo, y así salen los hijos. Los temperamentos sabemos que son herencia de nuestros padres. Nos dice la Biblia que dar rienda suelta a nuestro temperamento es pecado. Aquí tenemos en pantalla lo que es un temperamento, porque estando hablando de los temperamentos, si uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué es un temperamento? Bueno, un temperamento es la manera de ser, de reaccionar o de conducirse de una persona. Cuando uno está platicando, está hablando con alguna persona y se le trae una noticia, pues a lo mejor no muy halagadora, reacciona de diferente manera que otra. Eso es el temperamento, se aflora, se hace manifiesto el temperamento, porque es la manera de ser, de reaccionar, de conducirse de una persona. Como les decía, la Biblia nos dice que dar rienda suelta al temperamento es pecado, y es ahí donde debemos de poner atención especial. Porque a veces nuestro temperamento nos trae muchas consecuencias nefastas. Nos dice allí en Proverbios, capítulo 25, en el verso 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y es que en la antigüedad una ciudad sin muro, una ciudad derribada, era signo de oprobio, era signo de conquista, signo de que otra nación se estaba enseñoreando de ese lugar. Y eso pasa con nuestros temperamentos. A veces cuando no le damos, más bien cuando nuestro temperamento se desborda, es como ciudad derribada y sin muro, porque nos trae problemas, nos trae consecuencias negativas. Y bueno, ¿qué te parece si después de todo esto que estoy diciendo y de esta, vamos a decirlo así, introducción, vamos a ver qué son los temperamentos? Habíamos dicho que los temperamentos son el melancólico, el sanguíneo, el flemático y el colérico. Vamos a comenzar con el temperamento melancólico. Esta persona que tiene el temperamento, o sea, su forma de ser, de reaccionar, tiene debilidades. El melancólico es variable, está de una forma, luego está de otra y luego cambia, y así sucesivamente. También es vengativo, es poco sociable. Si le haces algo, trata de desquitarse. Es depresivo, se presta mucho a la depresión. Los melancólicos son depresivos, asimismo son apáticos y además son orgullosos. Ese es el temperamento melancólico en sus debilidades. ¿Tú conoces a alguien así, que es depresivo, que constantemente está así apagado y que a veces es apático, pero a la vez es orgulloso, y le haces algo y es vengativo? Pero también tiene sus fortalezas, no todo es malo. El melancólico es analítico, todo le está observando, es trabajador. Ojalá, ¿verdad?, y todos los trabajadores en todas las empresas sean melancólicos, porque son trabajadores. Es disciplinado, un melancólico es disciplinado.
Además es talentoso y es constante, no de que empieza una cosa y ya después la deja y al rato regresa. No, él es constante y además es original. Le surgen ideas que pueden ser aplicadas a su vida o a los proyectos que él comienza. Ese es el melancólico. Es trabajador, es disciplinado. ¿Tú conoces a alguien que es así, con ese temperamento? Yo creo que sí. Muchos hemos a lo mejor tratado a este tipo de personas. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del temperamento melancólico? Nos dice allá en el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? Dice el salmista, oh alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Esta es una persona melancólica. Así es, una persona melancólica que siempre está abatido. Es más, hasta es apocado, una persona melancólica. Hay muchas personas así que se apartan, que no son sociables. La Biblia nos habla, este salmista nos está diciendo, mira, aquí está la melancolía, una persona melancólica porque se abate y se turba dentro de sí mismo. Bueno, pues una persona melancólica en la Biblia, ¿recuerdas a Tomás el incrédulo? Aquel que los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor resucitado, y él dijo, yo no voy a creer, no voy a creer hasta, ahora sí, ¿verdad? Como cuando dice uno coloquialmente, hasta no ver, no creer. Una semana después se presenta el Señor Jesucristo y le dice, Tomás, pon tus manos en las marcas de los clavos y tu mano, pon tus dedos en las marcas de los clavos y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás. Ese Tomás decía, no, yo no me junto con ustedes, yo después los veo. Y es que una semana después, cuando estaban reunidos, él cuando se presentó el Señor no estaba ahí, sino hasta después. Y él dijo, yo no voy a creer hasta que no meta mis dedos en las marcas de los clavos y mi mano en su costado, no voy a creer. Era insociable, se abatía. Él decía, bueno, el Señor, nuestro Salvador, ya murió. ¿Qué caso tiene? Aunque le hayan dicho al Señor hemos visto, Tomás no creyó. Pero un temperamento controlado por el Espíritu Santo, cuando vio al Señor, exclamó aquella frase maravillosa, dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás comprendió, Tomás el melancólico, el que se abatía, el insociable, cambió radicalmente. Cuando el Señor Jesucristo fue a ver a Lázaro, que les dice, Lázaro ha muerto, y dice Tomás, bueno, pues vamos también nosotros para que muramos con él. Total, si ya se murió, pues vamos a morirnos también nosotros. Así hay personas melancólicas que se turban dentro de ellas, que se abaten, pero Tomás cambió. Murió según dice la tradición, según dice la historia, dicen los anales históricos, que Tomás murió en la India atravesado por una lanza. Ya no era aquel que se abatía, ya no era aquel que se apartaba, ya no era aquel incrédulo. Ahora Tomás era alguien muy sociable, porque se dice que Tomás creó varias iglesias en aquel lugar. Y precisamente cuando iba a levantar una nueva iglesia, fue atravesado por una lanza. Podemos observar que el Espíritu Santo de Dios
transforma nuestras vidas. ¿Eres tú una persona melancólica que se abate, que se turba, que eres incrédulo, que eres poco sociable, pero sabemos que eres trabajador, que eres original, que eres organizado? El Espíritu Santo de Dios transforma nuestras vidas. El temperamento sanguíneo. ¿Quién es este sanguíneo? Sus debilidades: es indisciplinado, es exagerado, es improductivo, todo empieza y nada termina. Ese es un sanguíneo. Olvidadizo, todo se le olvida, es muy distraído y es inestable. A veces está de un modo y luego a veces está de otro. Está alegre y luego se aparta, está un poco triste. Ese es el sanguíneo, esa es la persona sanguínea, indisciplinada. No cumple con lo que dice, deja esperando a los demás, es exagerado, también es muy hablador. Si quieres tener a una persona con quien platicar, búscate un sanguíneo. Búscate un sanguíneo. Esas personas son fáciles de entablar una relación con las demás personas, pero eso sí, no le des a guardar nada, porque todo lo olvida. El sanguíneo también tiene sus fortalezas. Es alegre, es amistoso, es entusiasta, es dinámico. Siempre anda de aquí para allá y de allá para acá. ¿Para qué? No sé, pero es muy dinámico. A veces anda pues muy activo y es muy comunicativo. Así que si tú le quieres confiar algo a una persona sanguínea, bueno, no le confíes tus secretos más íntimos, porque es muy comunicativo y es muy espontáneo. Sale con cada cosa, como dice uno, que hasta uno realmente se sorprende. Esa es la persona sanguínea. Así que bueno, ya sabes, una persona sanguínea es así. ¿Quieres buscar o hacer amigo pronto? Búscate una persona sanguínea. Dice la Biblia en Proverbios 17:22 acerca de los sanguíneos, de este temperamento. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Bueno, pues esa es la ventaja de un sanguíneo, que siempre está alegre, siempre tiene un corazón alegre, pues es dinámico, es hablador, aunque pues es un poco inestable, es olvidadizo, nunca termina nada, está empezando una cosa y nomás, como decimos, ¿verdad?, coloquialmente, nomás está encandilando y luego al rato ya no lo vemos y ahí deja tirado todo. Ese es el sanguíneo, ese es el sanguíneo, pero tiene, como dice la palabra de Dios en Proverbios, el corazón alegre constituye buen remedio. Así que si quieres un buen remedio, pues un corazón alegre. ¿Quieres que se te sequen los huesos? Pues un espíritu triste. En la Biblia, ¿quién era un sanguíneo? Bueno, nada más ni nada menos que el apóstol Pedro. Ese Pedro que era impulsivo, ese Pedro que pues a veces no se le pedía su opinión y le estaba dando, no se le pedía que hiciera algo y estaba haciendo algo. ¿Recordarán cuando negó al Señor? Le dijo: Señor, si estos, o sea, sus condiscípulos, Señor, si estos se escandalizan de ti, yo no te dejaré, yo estaré contigo, yo te acompañaré, etcétera, etcétera, yo esto y yo lo otro. ¿Y qué pasó a la hora de la verdad? Negó al Señor, es más, hasta maldijo, porque dijeron: ese andaba con aquel, ese es de los suyos. Y maldecía el apóstol Pedro. Era inestable, es más, se acobardó. Y él había dicho que estaría hasta en las últimas con el Señor Jesucristo, y no fue así.
Después el Señor, ¿verdad?, le reivindicó y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, pero le restauró a su lugar. Recordarán cuando Pedro también le pidió permiso al Señor de ir a él cuando los vientos azotaban la barca en la que venía el Señor, las olas se encrespaban, y le dijo: Señor, si eres tú, permíteme ir a ti. Y bueno, pues el Señor le dijo: ven. Y Pedro pues se levantó y empezó a caminar sobre las aguas. Vean qué confianza de Pedro. Empezó a caminar sobre las aguas, pero su orgullo y su satisfacción y de que lo vieran y estaba caminando en las aguas, pero apartó la vista del Señor. Y entonces se hundió. Así somos, o bueno, así son los sanguíneos con este temperamento. Son impulsivos, inclusive hasta se enorgullecen de lo que hacen, de lo que empiezan, pero nada terminan. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos: voy a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos? Ya se acercaba el tiempo de la muerte del Señor Jesucristo, y Pedro le increpaba y le reprendía y le decía que no fuera a Jerusalén, y el Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. A veces los sanguíneos estorban con sus argumentos mal pensados, mal puestos. Pero Pedro, el sanguíneo, iba a entender y a ser transformado. Su temperamento iba a estar bajo control. Pedro escribió 2 cartas. Pedro predicó el Evangelio y ya no tenía temores, estaba seguro y confiado. Pedro terminó lo que empezó, ya no lo dejó a medias. Pedro fue valiente, se enfrentó al Sanedrín, se enfrentó a las autoridades romanas y finalmente murió. Nos dice la historia, nos dice la tradición, que fue crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de una muerte como la de su Señor. Crucificado boca abajo allá en Roma. Aquel Pedro impulsivo, aquel Pedro que todo empezaba pero nada terminaba, entendió lo que el Señor le estaba pidiendo y terminó la carrera. Ese era el Pedro, un temperamento controlado por el Espíritu de Dios. Vean todo lo que hace. Sí, nuestro temperamento sin control de nuestro Dios nos trae graves problemas y graves consecuencias. Temperamento flemático, ¿cuáles son sus debilidades? Bueno, pues es indeciso, o sea, como que quiere y no quiere, pero finalmente quiere y luego a veces no quiere. Es ansioso, es moroso, hace las cosas hasta después, y a veces es muy pesimista y es temeroso, rayando inclusive hasta en lo cobarde. Ese es un flemático, con un temperamento flemático, y también es indiferente. ¿Te has topado con algún flemático que sea indeciso, que sea ansioso, que haga las cosas hasta después, que sea pesimista, que sea temeroso e inclusive cobarde en algunas ocasiones, y además indiferente? Claro, pero tiene sus fortalezas. Es la calma andando. ¿Quieres una persona calmada que puede pasar un tren encima de él y él ni se inmuta? Es confiable. ¿Quieres una persona en quien confiar? Búscate un flemático. Además es diplomático, él va a buscar la manera, va a buscar las palabras para decirte las cosas. Es pacificador, no le gustan los pleitos. No le gustan los pleitos, y además es muy ocurrente, tiene muy buen sentido del humor. Se le ocurre cada chiste
y se le ocurre cada cosa que muchas de las veces los que están a su alrededor están riendo de sus ocurrencias. Y si quieres una persona que escuche tus problemas, búscate un flemático. Esta es la persona con este temperamento, como todos, tiene sus debilidades, pero tiene sus fortalezas. Vemos en la Biblia un personaje que es flemático. En Mateo 5:9 nos dice acerca de aquellos que tienen este temperamento. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este es un flemático que no busca problemas, al contrario, los evita y calma las partes beligerantes. Ese es un flemático. Nos dice la Biblia entonces que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que un temperamento flemático controlado por el Espíritu Santo siempre va a buscar la paz. Un hombre flemático en la Biblia fue Abraham. Recordarás a Abraham, el padre de multitudes, el padre de naciones. Abraham, el Señor le dijo a Abraham ahí en Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela, pero Abraham obedeció hasta después y obedeció a medias. Ese es el flemático, porque le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra y de tu parentela, pero no, se llevó a su sobrino, se llevó a Lot, y Lot le causó muchos problemas. Así que cuando el Señor te esté dando la bendición es para ti, no lleves cargas. El Señor está dirigiendo la bendición. A Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, deja a tus parientes, sal a la tierra que yo te mostraré, pero no, se llevó a su sobrino. Y así somos a veces. Así es el temperamento flemático que quiere tener a alguien en que apoyarse o depender en de alguna persona. Abraham, cuando descendió a Egipto durante una hambruna en la tierra, obviamente iba con él su esposa. Su esposa era de gran belleza. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Ahora sí que como le echaron el ojo a su esposa, le dijo, dile que eres mi hermana. Y sí, en realidad era su hermana. Sí, en realidad era su hermana, esta Sarai. Bueno, pues los oficiales del faraón vieron a aquella mujer hermosa y bueno, yo me imagino que eran sanguíneos, fueron y luego le llevaron el chisme al faraón. Y el faraón dijo, a ver, tráiganme a aquella mujer. Pues llegó Abraham con su mujer. Él le dijo, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ese es el flemático, se atemorizó y mintió. Y el faraón, bueno, dijo, bueno, pues si es hermana, ahora sí, ¿verdad? Como a veces decimos, pues me gusta tu hermana, le dijo el faraón. El faraón quería incluirla en su harem. Sarai tenía 60 años y era realmente hermosa. Así que, damas que tienen 60 y más, en realidad son hermosas. Y también las que tienen menos, todavía también son hermosas. Así que, bueno, desde luego era una cuestión también de cultura, porque en aquellos lugares una mujer de edad, pues les parecía hermosa. Y bueno, la esposa de Abraham, ahora sí que robó, como decimos,
robó cámara de todas las mujeres egipcias, a tal grado que el faraón se fijó en ella y su fama por su belleza se extendió por Egipto. ¿Qué cosas? Pero Abraham, temeroso, dijo, pues diles que eres mi hermana. Abraham fue transformado, dejó de ser el flemático, temeroso, dependiente, el que obedecía hasta después, el de pues espérame tantito, ahorita lo hago, y cosas de esas. Abraham fue transformado, por eso dice en Gálatas 3:6 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham murió en buena vejez, o sea, ya de viejo, a la edad de 175 años. Este es el temperamento flemático. Seguramente has tratado a personas así, a flemáticos, ¿verdad? Que son bien calmados, que se avientan cada chiste, pero que son temerosos también. Y por último, el temperamento colérico, sus debilidades: el colérico es iracundo, la ira está con él, es frío, es calculador, si le haces algo es cruel, no le importa herir a las demás personas, es intolerante, es arrogante y además le gusta dominar la situación y le gusta dominar a las demás personas, es dominante. Este es el colérico. ¿Has estado con alguna persona así? Como decimos, ¿verdad? Que son de mecha corta, no se les puede decir algo porque revientan, truenan, su ira se hace patente. Son fríos y calculadores, arrogantes y dominantes, pero tienen sus fortalezas también. Un colérico es líder. Si alguien no toma las riendas, él dice, quítense que ahí les voy, yo soy el líder. Es productivo, es visionario, él ve lo que otros no ven. Es optimista, él no se amilana ante nada, no se achica ante nada y es decidido, dice voy y va. Es organizado, todo lo tiene bajo control. Esa es la persona que tiene el temperamento colérico. Nos dice en Proverbios 29:11 acerca de los coléricos. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La Biblia nos dice que aquel que da rienda suelta a su ira es necio. Y sufren de necedad los coléricos, porque dan rienda suelta a su ira. Un personaje en la Biblia con temperamento colérico, el apóstol Pablo. Tú has escuchado del apóstol Pablo, seguramente. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Crujían sus dientes por ir y exterminarlos. Él, fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel cómo unos pescadores iban a venir y a trastocar todas las enseñanzas de sus padres. Por eso, el primer mártir cristiano que fue Esteban, él consentía en su muerte y las gentes llevaban y le ponían las ropas a sus pies en señal de que aprobaba la muerte de Esteban y de todos los cristianos. Ese era el apóstol Pablo, un colérico iracundo que no soportaba absolutamente nada que no estuviera de acuerdo con él. Pero Pablo también fue transformado, su temperamento también fue transformado. Recordarán que el apóstol Pablo iba en su caballo persiguiendo cristianos allí en Hechos capítulo 6 y el Señor lo tira del caballo. Y dice el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ojalá hubiera muchos apóstoles Pablos. ¿Qué quieres que yo haga?
y no como un sanguíneo, ¿verdad? Bueno, parece que ahora la traigo contra los sanguíneos. Que todo empieza y nada termina. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él fue enviado a predicar a los gentiles, escribió 14 cartas, fundó muchas iglesias, hizo muchos viajes, bueno, varios viajes misioneros, se enfrentó con toda clase de peligros. La fe que él combatía ahora era la fe que él mismo promovía. Según la tradición nos dice que el apóstol Pablo murió decapitado en Roma. Él, como ciudadano romano, no podía ser crucificado. La decapitación fue lo que le quitó la vida al apóstol Pablo, un temperamento completamente transformado. Temperamentos bajo control de nuestro Dios. El temperamento bajo el control de Dios nos trae una vida apacible, tranquila, conforme a la voluntad de Dios. Y no importa del temperamento que seas. Hay algunos que tienen 2 temperamentos, pero prevalece uno. Algunos que tienen inclusive hasta 3 temperamentos, pero siempre prevalece uno. Y se han dado casos hasta los 4 temperamentos puede tener una persona, pero siempre prevalece uno. Una vida transformada por el Señor, así podemos decir, como el título de este tema, todo bajo control. Espero que este mensaje pues te haya servido y nos haya servido para poder vivir y entender mejor la voluntad de nuestro Dios a través de nuestros temperamentos. Nos vemos, hasta la próxima.